Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Cómo les va? ¿Bien? Bien. Me alegro. ¿Y a usted, profe, cómo le va? Bien. Qué bueno. Días complicados, la verdad. Para todos un poquito. La verdad, sí, entiendo que es para todos y estamos todos convertidos en las generales de la ley acá. Es cierto. Tratando de cumplir con todas las obligaciones, encerrado con una computadora, Ay, sí. con un nene de 1 año saltándome en la cabeza. Ay, qué hermoso. Ay, me encantan los chicos. Son hermosos. Buenas tardes. No fue el mejor momento, pobrecito. Pobrecito, sí. Ya estaremos mejor, profe. Hace más de 1 año que a las únicas personas que ve es a la madre y a mí. Mi amor, va a tener posibilidad de conocer a todos los demás. Ya falta poco, profe. Tengamos fe. Había empezado el maternal, obviamente, y con el parate de Claro. vuelta a casa. Con lo imperante, claramente. No hay mejor que esté en casa hoy en día. Es así, lamentablemente es así. No hay otra, por lo menos hasta que estemos todos vacunados. Desde luego, y una vacuna efectiva. Que no experimenten con nosotros. A ver, ¿cuántos somos? Hay quórum, podemos empezar. Bueno, vamos a ir... Profesor, Sí. yo voy a reconocer y le voy a dar gracias por tanta sabiduría que usted tiene y porque usted ha hecho en mí que yo tenga otra mirada con lo que respecta a la historia y todo lo que se fue suscitando en lo que respecta a la historia en el aprendizaje. O sea, nada, por ahí uno se sorprende de todas las cosas, pero no hay nada más lindo que la verdad propia. Y es bueno que alguien la diga. Así que agradezco su conocimiento y su sabiduría que nos transmite a nosotros. O sea, otra mirada. En primer La lugar, real. agradecerte por las consideraciones. Muchas gracias. Y en segundo lugar, lo de sabiduría es muy relativo. Me falta mucho hilo en el carretel todavía. Estamos para eso, para aprender, pero se nota su sabiduría de todas maneras. Es más, que a medida que uno sigue estudiando y más va leyendo, es como que dice, estoy cada vez me surgen más perdido. Cosas. Claro, sí, es así. Pero bueno. Esto es tratar de desentrañar, no una verdad, porque creo que no, la mía no es una verdad ni mucho menos, es mi visión y la visión que compartimos desde una escuela historiográfica. Pero por lo menos que esa otra mirada se vea. Después cada uno puede elegir con qué corriente o con qué interpretación quedarse. Desde luego que así Pero por lo menos que todas las corrientes estén sobre la mesa. Bienvenida a toda la diversidad y que uno pueda elegir entonces. Exactamente, creo que es la base de la democracia, conocer absolutamente todo y elegir sobre la base de todas las cartas arriba de la mesa. Ahí está, y ojalá que esas cartas siempre sean basadas en la verdad, que no todas lo son, pero bueno, uno puede elegir, que eso es lo bueno. Bueno, tenemos que ya ir redondeando el temario para la semana que viene. Me quedan 3 puntos, los primeros 3 puntos de la bolilla 8, y con eso ya estamos terminando. De la bolilla 8, el punto 34, que sería control de constitucionalidad, obviamente no lo voy a dar ahora, va a quedar para la segunda parte. Así que lo único que nos queda son el punto 31, 32 y 33. Y ayer, precisamente, había arrancado el camino rumbo a lo que allí figura en el punto 31 como Cepeda, la segunda batalla de Cepeda, que se va a dar como consecuencia de la secesión de Buenos Aires que vimos ayer. Ayer vimos que el 11 de septiembre de 1852 Buenos Aires se separaba del resto de la Confederación Argentina y en consecuencia durante el periodo histórico que va desde ese momento, desde septiembre de 1852 hasta 1859, la Confederación Argentina y el Estado de Buenos Aires, tal como se le conocía, serían 2 estados separados e independientes y que encima estarían en guerra entre sí.
Guerra que, como ya les dije ayer, se dio en el plano no solamente militar, sino también en el plano político y en el plano económico. En efecto, el funcionamiento de la Confederación Argentina fue muy complicado durante todo este periodo de tiempo en virtud de las penurias económicas que debió atravesar. Y algunos intentos para paliar esta situación, producto de que Buenos Aires se había quedado con la principal fuente de recursos del país, como seguía siendo la aduana porteña, motivó en primer lugar aquella ley de derechos diferenciales que vimos ayer, en la cual trataba de imponer menores costos a los buques que entraran directamente a los puertos de la Confederación, tratando de evitar el puerto de Buenos Aires, y que frente también al fracaso de aquella medida, a Urquiza no le había quedado otra que recostarse sobre su viejo amigo brasileño a efectos de lograr cierto alivio a las alicaídas arcas de la Confederación. En efecto, el gobierno de Urquiza iba a negociar un empréstito con la banca brasilera, se envió al barón de Mauá a negociar este empréstito y a cambio los brasileños, obviamente, reclamaron determinadas concesiones. En este sentido, ya lo adelanté ayer, se van a firmar 3 tratados con Brasil en el marco de esta política exterior pro-brasileña. Una sería el Tratado de Navegación, que le otorgaba la libre navegación fluvial a los buques de guerra brasileños. El Tratado de Límites, que le otorgaba definitivamente al Brasil la soberanía sobre las misiones orientales. Piensen ustedes que todo el territorio de lo que ustedes conocen como las cataratas del Iguazú, el sector argentino y el sector brasileño, era todo argentino. Este territorio estuvo históricamente en disputa entre España y Portugal en tiempos de la colonia. Ese conflicto no se solucionó luego de la independencia tanto argentina como brasileña. Fueron territorios que estuvieron en disputa y ya Urquiza había reconocido los derechos brasileños sobre las misiones orientales en los tratados que firma en mayo y en noviembre de 1851, aquellos tratados que vimos que firmó con Brasil para el derrocamiento de Rosas. Y ahora con este Tratado de Límites le otorgaba definitivamente, reconocía definitivamente la soberanía brasileña sobre las misiones orientales. En efecto, este Tratado de Límites puso precisamente el límite entre la Argentina y Brasil en los mismos términos que el Tratado de la Permuta de 1750, que había sido declarado nulo por el rey Borbón Carlos III. Es decir, aquel tratado que los Borbones concebían como lesivo de la integridad territorial española, para Urquiza estaba bien. Podríamos decir que le defendía más el territorio Carlos III que Urquiza. Fíjense el despropósito. Y el último tratado fue verdaderamente infamante. Ustedes ya han visto la Constitución con Carlos, el artículo 15 lo deben haber visto seguro ya, que es el de la esclavitud, que precisamente establecía que no había más esclavos en la Confederación Argentina. Muy bien, a pesar de esta cláusula constitucional, se negocia un tratado de extradición por el cual los esclavos brasileños que pasaban a suelo argentino no perdían su condición servil por entrar en la Confederación y el gobierno argentino se comprometía a devolverlos a sus propietarios. Es decir, y del mismo modo que extraditas a un criminal, este extraditaba a los esclavos que se venían a la Argentina buscando libertad. Como diría el diputado Carlos Buquet, diputado por Córdoba, si el Tratado de Límites nos despoja, el Tratado de Extradición lisa y llanamente nos infama. A tal punto se consideró de este modo que el Congreso de la Nación no se los aprobó, el Congreso de la Nación no le aprobó los tratados a Urquiza, y era un congreso urquicista, por decirlo de algún modo. Sin embargo, tenían cierto dejo de patriotismo todavía estos muchachos y decidieron bocharle estos tratados. No obstante, José María Rosas sostiene que estos tratados, que son de 1857, serían aprobados finalmente por el Congreso de la Nación al año siguiente en sesión secreta y a libro cerrado. ¿Qué significa votar algo a libro cerrado? Que no se discute, se vota el paquete por sí o por no, sin discutir qué hay adentro. Así es como finalmente fueron aprobados estos tratados. Lo cierto que
ya llegando al final de la presidencia de Urquiza, entrando en el año 1859, la situación es insostenible. Se acrecientan las diferencias políticas con Buenos Aires, máxime cuando en el estado de Buenos Aires es elegido, o había sido elegido, mejor dicho, en mayo de 1857, Valentín Alsina como gobernador, quien va a llevar una política claramente agresiva contra la Confederación Argentina, pero también trató de influenciar políticamente en las provincias del interior. Porque claramente todo el interior no estaba abroquelado unívocamente detrás de Urquiza, sino que los viejos federales respondían a Urquiza y algunos movimientos más o menos nacionales, pero las oligarquías provinciales, las oligarquías locales, tenían más puntos en común con el mitrismo porteño que con el movimiento federal encarnado por Urquiza. Por lo tanto, el gobierno de Buenos Aires siempre tratará de influir y congeniará alianzas con las oligarquías locales. Y en efecto, hay un sector de la oligarquía sanjuanina que es la que está más vinculada al proyecto político porteño, sobre todo por la influencia que ejercía uno de los ministros de Alsina, como es la figura de Domingo Faustino Sarmiento. Sarmiento, en su diario, en el diario que tenía en Buenos Aires, lisa y llanamente pedía públicamente el asesinato del gobernador federal de San Juan. Gobernaba San Juan todavía Nazario Benavides, aquel que yo les dije que en tiempos de Rosas había tenido a su mando la división oeste de los ejércitos de la Confederación. Y efectivamente, se produce una revolución liberal en San Juan en el mes de octubre de 1858. Nazario Benavides es destituido de su cargo y ejecutado. Esto motiva nuevamente la guerra civil. Luego de lo ocurrido en la provincia de San Juan, el Congreso de la Nación le ordena al presidente que reincorpore en la forma que sea a Buenos Aires al seno de la nacionalidad. Esta inmiscusión porteña en los asuntos locales de San Juan genera que definitivamente el Congreso de la Nación le otorgue a Urquiza la facultad para marchar a la guerra y reincorporar a Buenos Aires por la fuerza. Reitero entonces, para 1859 nuevamente estamos en el marco de una guerra civil. Y el 23 de octubre de 1859, ambos ejércitos, el ejército de la Confederación y el ejército porteño, chocarán en lo que fue la segunda batalla de Cepeda. El ejército de la Confederación, comandado nuevamente por Urquiza, mientras que el ejército porteño estaría al mando de Bartolomé Mitre. Y estando de un lado Urquiza y del otro lado Mitre, la verdad no había nada que discutir. Urquiza, un gran general, y Mitre creo que debe ser el único general argentino que habiendo combatido nunca ganó una batalla. Era una máquina de perder, Mitre. A tal punto que, como decía el doctor Pascal, ex titular de nuestra cátedra, no podía ganar ni los desfiles, porque se le perdían los soldados en los desfiles, se les desbandaba la tropa en los desfiles. No podía organizar un desfile, imagínense una batalla. Lo cierto que en esta segunda batalla de Cepeda, entonces, las fuerzas de la Confederación al mando de Urquiza vencen al ejército porteño al mando de Mitre. Y Urquiza tuvo la oportunidad histórica, tuvo la historia en sus manos, Urquiza, de aplastar de una vez y para siempre el secesionismo porteño, terminar para siempre con la sedición porteña. Urquiza, que tendría que haber hecho lo que hizo en el 52, tendría que haberse puesto al frente de las tropas, ocupar Buenos Aires e imponerle a la derrotada Buenos Aires su reincorporación a la nación. Sin embargo, Urquiza, lejos de hacer esto, decide negociar con los porteños. Urquiza, podemos decir, cometería el mismo error que cometió Francisco Ramírez en la primera batalla de Cepeda: negociar con los derrotados y darle el guante blanco a los derrotados. Porque estos derrotados obtienen muchos beneficios en la negociación, se reagrupan y luego van por todo. Los porteños nunca tendrían que haber sido negociados en esto, se les tendría que haber impuesto la reincorporación al país. Sin embargo, Urquiza negoció y esta negociación le va a costar muy cara al país y a los argentinos en general.
Como ya les digo, las consecuencias de esta batalla, ¿cuáles fueron? La única exigencia que impone Urquiza para negociar es la renuncia del gobernador de Buenos Aires. En efecto, Valentín Alsina termina renunciando y lo reemplazará, de acuerdo a la Constitución, el presidente de la legislatura, Felipe Lavallol, como gobernador. Va a mediar entre ambos contendientes el hijo del presidente del Paraguay, Francisco Solano López, hijo del presidente paraguayo Carlos Antonio López. Precisamente Paraguay, que había colaborado también con la caída de Rosas, un Rosas que nunca había reconocido la independencia paraguaya, cosa que sí habían hecho los brasileños, comienza a pagar caro haber colaborado en voltear a Rosas, porque los paraguayos nunca vieron, nunca se imaginaron que después de Rosas seguían ellos. Paraguay había podido mantener su aislamiento porque Rosas mantenía la cuenca del Plata cerrada. Ahora, con Urquiza, que abre los ríos, las potencias extranjeras podían llegar claramente a Asunción e inundar la plaza de Paraguaya con sus mercaderías. Esto luego lo veremos bien cuando hablemos de la guerra de la Triple Alianza. Pero ya el Paraguay veía peligrar su posición y obviamente entre Mitre y Urquiza confiaban más en Urquiza. Lo consideraban el jefe federal, el jefe nacional. Pobres paraguayos, confiar en Urquiza. Así les va a ir después. Pero lo cierto es que en este contexto, entonces, luego de las negociaciones, el 11 de noviembre de 1859 se va a firmar el Pacto de San José de Flores. Pacto de San José de Flores, que es el que va a establecer la reincorporación de Buenos Aires a la Confederación y sobre todo preparar el camino para la primera reforma constitucional que sufriría el país luego de la aprobación del texto de 1853. Veremos que el Pacto de San José de Flores fue la piedra angular para la reforma de 1860. Ahora bien, lo que tendría que haber sido un acuerdo por el cual Buenos Aires se reincorporaba lisa y llanamente a la nacionalidad, terminó siendo un acuerdo hipócrita entre federales y liberales repartiéndose el poder. Y vamos a ver todas las prerrogativas que se le van a otorgar aquí a Buenos Aires, prerrogativas de las cuales carecieron por completo el resto de las provincias argentinas cuando dictamos la Constitución de 1853. Y ahora les voy a explicar por qué. Entonces, este estado de guerra entonces se termina con la firma de un pacto, el Pacto de San José de Flores, y obviamente, reitero, este pacto es el que va a abrir las puertas para la reforma de 1860. Y lo que tendría que haber sido, vuelvo a reiterar, la reincorporación lisa y llana de Buenos Aires a la Confederación, termina siendo una negociación entre el jefe de los liberales porteños y el jefe del federalismo del interior. Ahora vamos a analizar este pacto. Este pacto es vital porque es el que va a marcar las condiciones sobre las cuales Buenos Aires se va a reincorporar a la nación y cómo va a influir en la reforma constitucional que vamos a tener al año siguiente. ¿Ustedes ya terminaron de ver la Constitución con Carlos? Oh, no. No, todavía no, todavía no. ¿Por dónde andan? Queda el Poder Judicial. Prácticamente ya la han visto todas. O sea, ya han visto el artículo 30, que es el de la reforma, ¿verdad? Sí. Bien, fantástico. Entonces vamos a avanzar en esa dirección. Entonces, el artículo primero del Pacto de San José de Flores pareciera que va en el sentido que yo digo que no fue. Porque fíjense la primera frase del artículo primero. Buenos Aires se declara parte integrante de la Confederación Argentina y verificará su incorporación por la aceptación y jura solemne de la Constitución Nacional. El artículo 1 tendría que haber sido la mitad. Tendría que haber sido Buenos Aires se declara parte integrante de la Confederación Argentina. Punto. Ahí se tendría que haber terminado. Sin embargo, fíjense lo que dice a continuación. ¿Se incorporaba? Sí y no. Porque está bien, se declara parte integrante, pero hasta tanto Buenos Aires no jurase la Constitución Nacional vigente en el resto de las 13 provincias argentinas, seguía siendo formalmente independiente. Si ustedes recuerdan, ayer cuando vimos el Acuerdo de San Nicolás,
Ninguna provincia pudo revisar el texto de 1853 antes de su entrada en vigencia. A Buenos Aires se le estaba confiriendo este derecho. Porque fíjense cómo está redactado. Verificará su incorporación por la aceptación y jura solemne de la Constitución Nacional. ¿Y por qué yo digo se le confería la facultad de aprobar o no la Constitución del 53? Por los artículos que siguen a continuación. Fíjense el artículo 2. Dentro de 20 días de haberse firmado el presente convenio, se convocará una convención provincial que examinará la Constitución de mayo de 1853, vigente en las demás provincias argentinas. Se facultaba al Estado de Buenos Aires a convocar una propia convención provincial. ¿Para qué? Para estudiar y examinar la Constitución vigente en el resto del país. Si se le daba a Buenos Aires el derecho de examinar o no la Constitución del 53. Acababa de ser derrotada en el campo de batalla y le dan el derecho de revisar la Constitución. Una locura lo que hizo Urquiza. Ganaste en el campo de batalla, imponele a Buenos Aires la reincorporación a la nación. Reitero, negocia y le da a los porteños la posibilidad, a través de una convención provincial, de revisar el texto vigente en el resto de las provincias argentinas. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Sí, profe. El artículo 3 está referido también a esta convención provincial. Y dice, la elección de los miembros que formarán la convención se hará libremente por el pueblo y con sujeción a las leyes que rigen actualmente Buenos Aires. Lógicamente, esto no hay nada que objetar, era una convención provincial, por lo tanto es lógico que para su elección se use la ley electoral local. Era para una convención porteña, se usa la ley electoral porteña. Esto no tiene mayor problema. Y el artículo 4 es el que genera la divisoria. ¿Qué pasa si la acepta y qué pasa si no la acepta? Dice el artículo 4, si la convención provincial aceptase la Constitución sancionada en mayo de 1853 y vigente en las demás provincias argentinas, sin hallar nada que observar, la jurará Buenos Aires solemnemente en el día y en la forma que esa convención provincial designare. Es decir, se convoca a la convención provincial, estudia la Constitución, si considera que no hay nada que tocarle, debe fijar una fecha para jurarla solemnemente. ¿Y ustedes qué piensan? ¿La iba a jurar o iba a entender que había que modificarla? Obviamente, si miran el programa y lo que acabamos de ver, la va a modificar. La va a modificar. Y acá está el artículo más importante del pacto, a mi juicio, el artículo 5. ¿Por qué digo esto? Porque regula el procedimiento de reforma en caso de que Buenos Aires considere que hay que modificar el texto de 1853. Dice así, en el caso que la convención provincial manifieste que tiene que hacer reformas en la Constitución Nacional, esas reformas serán comunicadas al Gobierno Nacional para que, presentadas al Congreso Federal Legislativo, decida en convocación de una convención ad hoc que las tome en consideración. Entonces, vamos por parte, porque verán, leí la mitad del artículo hasta ahora nada más. Si la convención provincial considera que hay que introducir reformas al texto de 1853, se las tiene que comunicar al Gobierno Nacional. Cuando hablamos de Gobierno Nacional, claramente nos estamos refiriendo en este esquema al Poder Ejecutivo. Vamos a ver que cuando se expida la convención provincial ya había terminado el mandato de Urquiza, teníamos otro presidente, que era Derqui. Se las tiene que comunicar a Derqui, a las reformas, si considera que hay que hacerlas. Y el Gobierno Nacional, es decir, el Poder Ejecutivo, tiene que presentar estas reformas al Congreso de la Nación. Y el Congreso de la Nación, poniendo en marcha el mecanismo previsto por el artículo 30 de la Constitución Nacional, convocara una convención ad hoc. ¿Qué significa convención ad hoc? Convención al efecto. Ad hoc es eso, al efecto. ¿Al efecto de qué? No iba a ser una convención para tratar cualquier cosa, sino que iba a ser una convención convocada específicamente ¿para qué? Para tratar las reformas propuestas por Buenos Aires. Por eso es una convención ad hoc, a efectos de tratar específicamente las reformas propuestas por Buenos Aires.
Entonces, reitero, si Buenos Aires considera que hay que introducir reformas, se los debe comunicar al Gobierno Nacional. El Gobierno Nacional debe someter esto al estudio del Congreso de la Nación, quien deberá convocar a una convención ad hoc para tratar las reformas propuestas por Buenos Aires. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Sí. Bien. Ahora bien, a esta convención ad hoc, fíjense, a la cual la provincia de Buenos Aires obliga a enviar a sus diputados con arreglo a su población. Tengo mala conexión. Cuando se aprobó la Constitución de 1853, nosotros hemos visto que de conformidad con el Acuerdo de San Nicolás, eran 2 diputados por provincia, ¿verdad? Y al Congreso reunido en Santa Fe concurrieron 2 diputados por provincia. Bien. Acá a Buenos Aires se le está dando el derecho de concurrir a reformar la Constitución en forma proporcional a su población. Con lo cual, si las provincias concurren en forma proporcional a su población, no van a estar representadas igualitariamente, como sí lo habían estado en 1853. Otra ventaja que se le da a Buenos Aires. Y lo último es fundamental. Es fundamental para ver también el porqué de muchas reformas de 1860. Dice, debiendo acatar lo que esta convención así integrada decida definitivamente, salvándose la integridad del territorio de Buenos Aires, que no podrá ser dividido sin el consentimiento de su legislatura. ¿Con qué artículo de la Constitución lo relacionarían? ¿Dónde estaba la capital según el texto de 1853? En Buenos Aires. Buenos Aires. Salvándose la integridad del territorio de Buenos Aires, que no podrá ser dividido sin el consentimiento de su legislatura. Claramente le están imponiendo la reforma del artículo 3 de la Constitución. Si quieren que Buenos Aires sea la capital, la tengo que ceder yo. Mi legislatura tiene que decir si la cedo o no. Si Buenos Aires queda garantizada su indemnidad territorial, Buenos Aires no puede ser desmembrada territorialmente sin el consentimiento de su legislatura. ¿Se entiende cuál es la idea? O sea, que tenía que consultarse a su legislatura si deseaba ceder la porción de territorio para que se convierta en capital. Exactamente. Esto vamos a ver que se va a ver plasmado en el artículo 3 de la Constitución reformada. Pero lo que se estaban asegurando acá es que no les tocaran el territorio. Que no les tocaran el territorio. Perdón, artículo 6. ¿Puedo sugerirle a mis compañeros que apaguemos los micrófonos porque si no a veces se le corta el audio a usted? Yo siento un poco de eco, sí. Bien, el artículo 6 establecerá que interín llegue la mencionada época, es decir, hasta que Buenos Aires se reincorpore a la Confederación, Buenos Aires no mantendrá relaciones diplomáticas de ninguna clase. ¿Y esto por qué lo ponen allí? Porque los embajadores seguían residiendo en Buenos Aires, no iban a Paraná, no iban a donde estaba la capital de la Confederación. Se quedaban en Buenos Aires, por lo tanto, los embajadores no marchaban a la Confederación, se quedaban acá. Por lo tanto, lo que les piden, bueno, si las relaciones exteriores están en el mando de la nación, ustedes suspendan las relaciones exteriores y son una provincia. No obstante, veremos, Buenos Aires de esto no cumplió nada. Artículo 7 también es sumamente trascendente. Dice, todas las propiedades de la provincia que le dan sus leyes particulares, como sus establecimientos públicos de cualquier clase y género que sean, seguirán correspondiendo a la provincia de Buenos Aires y serán gobernados y legislados por la autoridad de la provincia. Todas las propiedades de la provincia que le dan sus leyes particulares, como sus establecimientos, etcétera, etcétera, siguen correspondiendo a Buenos Aires y serán gobernados y legislados por la autoridad provincial. ¿A qué se refería específicamente este artículo? Al recientemente creado Ferrocarril del Oeste, que se dividía en manos de la provincia, y sobre todo
al antecesor del Banco Provincia. Esto explica por qué hoy por hoy la casa central del Banco de la Provincia no está acá en La Plata, está en Capital. Porque lógicamente Buenos Aires era la capital de la provincia. Fue como consecuencia de la federalización de Buenos Aires en el 80 que hubo que crear una ciudad capital nueva para la provincia. Pero todos los establecimientos provinciales que estaban en Buenos Aires siguieron siendo de la provincia y manejados por la provincia. En consecuencia, hoy seguimos teniendo estas incongruencias. La capital de la provincia es La Plata, pero muchas instituciones provinciales tienen sus sedes principales en Buenos Aires. ¿Se dan cuenta, no? Y esto explica también, para que se den una idea, algunas cositas. Por ejemplo, luego de la creación del Banco Central en la década del 40, el Banco de la Provincia de Buenos Aires nunca estuvo bajo la superintendencia del Banco Central. ¿Por qué? Porque tenía sus derechos reservados por el Pacto de San José de Flores. La autoridad nacional no podía inmiscuirse en el Banco Provincia. Esto se mantuvo así hasta el 2001, cuando a Rucauf no le quedó otra que pedir auxilio financiero porque quebraba el banco, y recién allí el Banco Provincia ingresó a la superintendencia del Banco Central. El Banco Provincia se manejaba como una institución por separado. Y por ejemplo, esto ha sido motivo de controversias judiciales, porque por ejemplo el Banco Provincia no paga impuesto a las ganancias, ni paga impuestos de carácter nacional. Esto motivó un caso que llevó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, precisamente DGI contra Provincia de Buenos Aires, y los jueces de la Corte reconocen la matriz histórica de esto. Como dice el voto del doctor Zaffaroni en esa sentencia, es el amargo precio que se debió pagar por la unidad nacional. Así, el amargo precio que se debió pagar por la unidad nacional. Esto es lo que genera a veces que el Banco Provincia sea el que ofrezca mejores condiciones de mercado para los créditos, porque no paga un montón de impuestos. Fíjense este tratado de 1859, cómo se proyecta hasta nuestros días todavía. El artículo 8 es el que está referido a las aduanas. Fíjense lo que dice. Se exceptúa del artículo anterior la aduana, lógicamente. Ustedes ya han visto el artículo 9 de la Constitución que marca que las aduanas son nacionales. Por lo tanto, la aduana no puede seguir en manos de Buenos Aires. Entonces lo dice así, se exceptúa del artículo anterior la aduana, que como por la Constitución Federal corresponden a la Nación, queda convenido en razón de ser casi en su totalidad las que forman las rentas de Buenos Aires, que la Nación garante a la provincia de Buenos Aires su presupuesto de 1859 hasta 5 años después de su incorporación para cubrir sus gastos, inclusive su deuda interior y exterior. Es decir, Buenos Aires tiene que entregar la aduana, porque la aduana es nacional. Pero fíjense, devolverme la aduana y se terminó. No. Le dan una compensación económica a Buenos Aires por desprenderse de la aduana. Es decir, vos indemnizás a alguien para que te devuelva lo que es tuyo. Porque ¿por qué hay que indemnizar a Buenos Aires? Si la aduana es nacional, ¿por qué la tengo que indemnizar? No sé, ¿y cómo se le indemniza? Se le garantiza a la provincia de Buenos Aires el presupuesto de 1859 por 5 años. Es decir, por 5 años la Nación le tiene que garantizar a Buenos Aires su presupuesto del año 59. Piensen ustedes, año 59, año de guerra civil. Como todo presupuesto bélico, el de 1859 era un presupuesto infladísimo, elefantiásico casi. La Nación entonces le tenía que garantizar a Buenos Aires su presupuesto. ¿Y por qué a Buenos Aires sí, y a Jujuy no, a Salta no, a Córdoba no? Como verán, lo que perdían en el campo de batalla lo terminaban ganando en el campo diplomático. Y los caudillos federales, lo que ganaban en el campo de batalla, lo terminaban entregando en el campo diplomático. El artículo 9 va a establecer que hasta tanto el Congreso de la Nación revise las tarifas aduaneras, van a seguir rigiendo las leyes de Buenos Aires. Es decir, hasta tanto el Congreso revise los aranceles aduaneros y las leyes aduaneras porteñas, siguen rigiendo estas hasta que el Congreso las actualice o las derogue.
Y me quedan dos artículos que me interesan. Uno es el artículo 12, por el cual se invita a Buenos Aires a participar de la elección que ya se había producido en el interior del país para electores presidenciales. Reitero, en el mes de marzo de 1860 vencía el mandato constitucional de Urquiza, de 6 años. Por lo tanto, había que producir la renovación presidencial. Urquiza no forzó una reforma para ser reelegido en este sentido, a pesar de que el mismísimo Alberdi decía, tenés que ser reelecto. Alberdi quiso poner la clausulita de los 10 años, ahora le pedí a Urquiza que la violara para ser reelegido. Nadie se perdía nada acá. Lo cierto es que en esto el general no quiso ser reelecto, en esto le doy la derecha, pero lo cierto entonces es que como marca la Constitución, los colegios electorales deben reunirse 3 meses antes. Perdón, la elección de electores debe producirse 3 meses antes de que culmine el mandato presidencial. Vencía en marzo, en consecuencia, diciembre, enero, febrero, marzo. Las elecciones se llevan a cabo en noviembre. Se invita a Buenos Aires a que participe de la elección de electores presidenciales. Cuestión que no va a ocurrir, pero fíjense también, se los invita a que participen de la elección presidencial. Es decir, eran juez y parte al mismo tiempo. Porque imagínense si elegían un porteño presidente. Y por último, el artículo 14 que establece a la República del Paraguay como garante político del acuerdo. Este es el Pacto de San José de Flores, que algunos los denominan el Pacto de Familia. Sí, el Pacto de la Familia Masona, podríamos decir, Urquiza, Mitre, Sarmiento, todos masones. Y reitero, lo que tendría que haber sido un pacto por el cual Buenos Aires se reincorporaba plenamente a la nacionalidad, termina siendo un reparto de poderes entre porteños liberales y los federales del interior, o más concretamente, el federal del interior, Justo José de Urquiza. ¿Alguna pregunta con respecto al acuerdo de San José de Flores? Bien, entonces ahora vamos a ver cómo sigue políticamente la cuestión, porque vamos a ver que Buenos Aires no iba a cumplir todo esto, que Buenos Aires iba a reformar el mismísimo pacto que ellos habían firmado. Entonces, reitero, el mandato de Urquiza vencía en marzo del 60, en el mes de noviembre se llevan a cabo las elecciones de electores presidenciales, en febrero se reúne el colegio electoral, y en marzo son finalmente elegidos Santiago Derqui como presidente de la Confederación, un hombre que había sido secretario del general Paz, también ministro del Interior y canciller de Urquiza, podríamos decir, seguiría la misma línea política de Urquiza, pensábamos todos. Y como vicepresidente lo acompañaría un viejo general, veterano de las guerras de la independencia y también unitario, llamado Juan Esteban Pedernera, proveniente de la provincia de San Luis. Derqui era cordobés, Pedernera puntano. Y ambos tomarán posesión de sus cargos el 5 de marzo de 1860. Ahora bien, Urquiza se había quedado sin trabajo. ¿Qué hará el hombre sin trabajo? Si ustedes recuerdan ayer, como no teníamos capital en virtud del disparate del artículo 3, Urquiza había federalizado toda la provincia de Entre Ríos, ¿recuerdan? Bueno, ahora desfederaliza la provincia de Entre Ríos recupera su autonomía. ¿Y quién va a ser elegido gobernador de Entre Ríos? Urquiza.